Muy buenas tardes, queridos estudiantes de 10º curso. Bienvenidos a una clase más de estudios sociales. Recordarán, soy la licenciada Luz Tulcanaza. Bien, jóvenes, como siempre, empezamos dando gracias a Dios por la oportunidad de poder seguir trabajando con ustedes. Y pues siempre me gusta compartir el valor, un valor que nos sirva a nosotros y que lo podamos practicar. En esta ocasión, jóvenes, hemos escogido el valor de la paz. ¿Sí? Lo vamos a encontrar en Salmos 29:11. Dice lo siguiente: el Señor fortalece a su casa, a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo, ¿con qué? Con la paz, ¿cierto? Entonces, jóvenes, para mí realmente y para todos debe ser muy importante el sentir esa paz. ¿Y cómo vamos nosotros a sentir esa paz? ¿Cómo? ¿De qué forma, jóvenes? Creyendo, teniendo fe, sabiendo que nuestro Padre, Él no nos va a abandonar. Entonces, si nosotros creemos, si tenemos fe, si aceptamos que Dios, que Jesús es nuestro único Salvador, vamos a sentir esa paz que tanto necesitamos hoy en día. No solamente de forma personal, sino para nuestra casa, para la gente que nos rodea, para toda la familia, en sí, para todo el mundo. Entonces, no se olvide, jóvenes, de que ¿quién nos da paz? ¿Quién nos da tranquilidad? Es Dios. Él es el único que nos fortalece en todo tiempo. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar, jóvenes. Ya. El tema de esta clase, jóvenes, tomen en cuenta, por favor, es Ecuador y los conflictos mundiales. ¿Cuál es el objetivo principal de esta clase? Identificar la influencia que han tenido en el Ecuador los conflictos mundiales. ¿Sí? Bien. Vamos con Ecuador y la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, que lo vamos a ver primeramente de forma general. ¿Y cómo nuestro país fue afectado por esta guerra mundial? ¿Sí? Entonces, de manera general, la Primera Guerra Mundial fue un conflicto, jóvenes, un conflicto en donde tuvo cabida entre los años 1914 y 1918, en el que se vieron involucradas grandes potencias industriales europeas de esa época, y a su vez se extendió hacia los otros continentes también, por lo que generó muchas y graves consecuencias a nivel de todo el mundo. ¿Sí? En esta guerra, las distintas potencias se agruparon en dos bandos, ¿sí? Los cuales son, uno, la Triple Alianza, formado por Alemania, Austria-Hungría e Italia, y la Triple Entente, Inglaterra, Rusia, Francia. ¿Sí? Entonces aquí están las potencias de ese entonces en Europa. Entre ellos se dio la Primera Guerra Mundial. Años 1914-1918. Bien, ¿qué tuvo que ver nuestro país? ¿No es cierto? Usted sabe que una guerra, ¿qué contrae, jóvenes? Déficits presupuestarios, ciudades destruidas, deudas, inestabilidad y restricciones comerciales. ¿Sí? Este conflicto prácticamente mundial afectó la economía ecuatoriana, que a principios del siglo XX, ¿sí? Nuestro país prácticamente era un país agroexportador, es decir, vivía prácticamente de la agricultura, de los productos más importantes de ese tiempo. Entonces, ese sustentaba en la producción y exportación de cacao, que lo hacía principalmente a Estados Unidos y a Europa. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedió? Esta Primera Guerra Mundial se inició en el 28 de julio de 1914 en Europa y con su impacto mundial tuvo consecuencias también en nuestro país.
principalmente en la parte económica. ¿Con qué? Con la caída de exportaciones de cacao, como decir hoy, con la caída de las exportaciones de petróleo. En ese tiempo eran las exportaciones de cacao hacia Europa, debido a la situación bélica que involucró a varios de sus países. Esta crisis fue superándose por la década más o menos de los 40 al recuperarse de los anteriores niveles de exportación, ¿sí? El cacao, como ya les dije, era nuestro principal rubro de exportación y al caer el mercado europeo se produjo una seria crisis, sumada también a la plaga que le cayó al cacao, una de ellas la monila y la escoba de bruja, que arruinaron prácticamente las plantaciones. Además, se devaluó la moneda, la caída de exportaciones dejó sin trabajo a miles de personas, ¿sí? Entonces, en ese tiempo también, lo que más se movía era que las materias primas, el material y las tropas, ¿para qué? Para la guerra, ¿no es cierto? Había costos muy elevados de fletes y seguros, entonces era muy difícil enviar las exportaciones porque ya había un costo más grande. A esto también se suma que surgieron otros países que también cultivaban el cacao, ¿cierto? En este caso, en el continente africano también, y Brasil. Quitaron prácticamente la supremacía de nuestro país que tenía en la exportación, principalmente a Europa, ¿sí? Entonces, mire, no es que ocurrió allá la guerra y no pasó nada, también afectó la Primera Guerra Mundial a nuestro país con la baja de la exportación del cacao, ¿sí? Vamos con la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tendrá que ver si fue igualmente por allá, cierto? Mire, de manera general vamos a dar qué es lo que ocurría en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Igualmente entre potencias aliadas, como por ejemplo Gran Bretaña, Estados Unidos, la Unión Soviética y China por un lado, y por el otro lado, que era la potencia, el eje, Alemania, Japón e Italia. ¿Cuáles fueron las consecuencias a nivel general de esta Segunda Guerra Mundial? 55 millones de personas muertas, bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki, campos de concentración y conflictos bélicos, rendición del Japón y las potencias del eje el 15 de agosto de 1945, creación de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Para qué? Para promover la paz en el mundo, ¿cierto? Inicio de la descolonización de Asia y América. ¿Sí? Una rivalidad igual entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Causa la Guerra Fría. Esto, jóvenes, de manera general. Ahora, ¿qué tuvo que ver en ese tiempo nuestro país? ¿Qué sucedía al mismo tiempo mientras ocurría la Segunda Guerra Mundial? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó, jóvenes? Nuestro país, mientras allá se desarrollaba esta guerra, en ese año también Ecuador y Perú se hallaban involucrados en una confrontación territorial. El 5 de julio de 1941, militares peruanos invadieron territorio ecuatoriano, ¿sí? Entonces, frente a esto, Brasil, Argentina y Estados Unidos intervinieron diplomáticamente. Y para 1942, Ecuador y Perú firmaron la paz, digamos así, un protocolo. ¿En dónde? En Brasil, en Río de Janeiro, ¿sí? Entonces, para ese entonces Ecuador rompió unas relaciones diplomáticas con Japón, con Alemania e Italia y permitió a Estados Unidos establecer bases navales y militares. ¿En dónde? En las Islas Galápagos y en la península de Santa Helena. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, este conflicto trajo muchas pérdidas igual a nuestro país, ¿sí? Ya se terminó mediante la firma
de Paz, de Amistad y Límites en Río de Janeiro, 1942. ¿Sí? Entonces, mire, ¿por dónde nomás? Por las costas. El Oro, Puerto Bolívar, Perú bloqueó el puerto marítimo y terrestre a la ciudad de Guayaquil y el principal puerto comercial y base naval del Ecuador. En la sierra, por Loja, por el Azuay, la parte oriental, por Sucumbíos, Napo, Orellana. Sí, entonces, mire, fue prácticamente un desastre. Esto, como ya dijimos anteriormente, se terminó con la firma del protocolo de Río de Janeiro, que se realizó el 29 de enero de 1942. ¿Ya? Nuevamente repetimos y aquí vemos cuál es la línea de protocolo que se firmó en ese entonces y cuánto perdió nuestro país en tierra en ese entonces. ¿Ya? Entonces, nuevamente, sí, se realizó en 1941 y terminó con la firma el 29 de enero de 1942. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la línea de protocolo de Río de Janeiro de 1942, en donde nuestro país prácticamente perdió 278,000 kilómetros. Esto fue en la presidencia de Arroyo del Río. ¿Sí? Entonces, mire, los países garantes que decíamos en ese entonces que nos hicieron firmar la paz, prácticamente lo hicieron de manera rápida. ¿Por qué, jóvenes? ¿Cuál era más importante? ¿La guerra entre Perú y Ecuador o la Segunda Guerra Mundial? Entonces, mire, todos los esfuerzos, todas las cosas que estaban haciendo eran en favor ¿de quién? De los países que estaban involucrados en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como nuestros países pequeños, Ecuador de pronto, Perú, lo hicieron de forma rápida. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucedió en el año de 1941. Mientras se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial, nuestros países vecinos, Ecuador y Perú, estábamos en guerra. ¿Ya? Ecuador y los conflictos actuales. Conflictos actuales. Ecuador ha expresado su opinión sobre temas de derechos humanos en diversos conflictos, pero solamente su opinión, ¿cierto? Por ejemplo, por el conflicto de Siria. Ya vamos a ubicar en el mapa, ¿no? Ecuador, ¿qué dice en cuanto a este conflicto de Siria? Expresa que trabaja en una propuesta de solución democrática basada en el respeto de los derechos humanos. En Libia, un país africano, se opuso a la intervención militar, ¿sí?, que terminó con el asesinato de Muammar Gaddafi. A nivel de política extranjera, Ecuador siempre ha rechazado la violencia que pueden ejercer los gobiernos para con sus ciudadanos. La participación de países en conflictos actuales no es directa, de nuestro país, no es directa, ¿sí?, sino de carácter político y apoyo a los países que considera que existe una relación cercana. ¿Sí? Bien, continuamos. Les decía que el conflicto de Siria, ¿qué es lo que sucede en Siria? Surgió por la intervención de derrocar a un presidente de manera pacífica. Ha estado tomando otro rumbo. Lo que empezó como una manifestación en Siria el 15 de marzo del 2011 en contra del régimen de Bashar al-Assad, lleva más de 7 años. De una protesta pasó a la guerra civil y luego a guerra transnacional. Entonces, este es el conflicto de Siria para que usted tenga una idea por qué esta situación, ¿cierto? Y cómo Ecuador dio también su idea. Bien, en cuanto a Muammar Gaddafi, que también ya les mencioné acá, ¿cierto? Libia se opuso a la intervención militar que terminó con el asesinato de Muammar Gaddafi. ¿Quién era este señor? ¿Sí? Fue un militar político y dictador libio que gobernó su país durante 42 años. Aquí pueden ustedes observar
dónde queda Libia y dónde es Siria. Dónde se dieron estos conflictos y dónde se dio la muerte de este líder. Bien, de estos temas, jóvenes, pasamos a un tema muy importante, que son los procesos de integración en el mundo. ¿Por qué el mundo quiere integrarse? ¿Cierto? Recordarán cuando Simón Bolívar quería igual integrar, si es posible, a todas las naciones de Latinoamérica. Lo logró hacer con 3 países, recordarán la Gran Colombia, ¿no es cierto? Entonces, eso es integrar, unirse. ¿Para qué? Para trabajar de mejor manera en lo que se propongan esos países. Entonces, aquí les presento la Europa de los 12, que es un proceso de integración. La Europa de los 12. ¿De qué se trata la Europa de los 12? ¿Cierto? Perdón. Para el año de 1957, ¿cierto? La Comunidad Europea, la organización experimenta sucesivas ampliaciones que han configurado la Europa de los 12, ¿cierto? Principalmente en contenidos políticos y sociales. Para el año de 1987 pone en vigencia un acta europea que introdujo notables cambios. ¿Cuáles fueron esos cambios? Incremento de la legitimidad democrática al aumentar el parlamento que sería elegido por sufragio. Creó un mercado común para mejorar los intercambios entre los estados. Impulsó políticas de reducción de diferencias económicas con el aumento de fondos estructurales. ¿Qué son estos fondos estructurales? No son otra cosa que recursos que se destinan para apoyar el desarrollo de los países más desfavorecidos. ¿Sí? Entonces, eso es la integración de los 12. Ahora, la Unión Europea. La Unión Europea prácticamente está conformada por 28 países. Tiene algunos objetivos de creación. Vamos a ver cuáles son esos objetivos o cuándo se inició. ¿Sí? También esto se realiza mediante un tratado llamado de Maastricht, por el que nació la Unión Europea. ¿Sí? La Unión Económica debía ser la antesala de una mayor integración política, lo que se lograría con una serie de reformas, ¿cierto? Entonces, en este Tratado de Maastricht, sí, marca una nueva etapa de integración europea, ya que permite la puesta en marcha de la integración política, como les decía. Establece una Unión Europea formada por 3 pilares: las comunidades europeas, la política exterior y de seguridad común, y la cooperación policial y judicial en materia penal. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos de la Unión Europea? ¿Sí? Entonces, tomen en cuenta, por favor, todavía existe. Instituir una ciudadanía europea con derechos fundamentales, libre circulación por los países que la conforman, derechos civiles, derechos políticos, que es algo muy bueno, ¿sí? Otro, garantizar la libertad y la seguridad, la justicia, es decir, cooperación en el ámbito de justicia e interior. Fomentar el progreso económico y social, el mercado único, el euro, ¿cierto? El euro, que está en vigencia, la moneda común, creación de empleo, desarrollo regional, protección del medio ambiente. Pues esto es muy bueno, muy interesante, ¿ya? Fortalecer el papel de Europa en el mundo, seguridad exterior común, la Unión Europea en el mundo. Fomentar la cooperación entre los pueblos de Europa, promoviendo la unidad y conservando al mismo tiempo la diversidad y garantizando que las decisiones que se tomen teniendo en cuenta al máximo de los ciudadanos. Entonces, esos son los objetivos principales que tiene
la Unión Europea. ¿Sí? Vamos a ver otro grupo de países en el continente asiático. Se los llama los tigres asiáticos. ¿Por qué se llaman tigres asiáticos? Se les conoce así a una generación de nuevos países industriales que se localizan en el Asia. Estos son, vamos aquí, este es el continente asiático, ¿sí? La parte oriental hacia el Océano Pacífico, ¿no? Tenemos a Corea del Sur, tenemos a Taiwán, a Hong Kong y a Singapur. ¿Cuál es la característica de estos tigres asiáticos? ¿Cuál es la característica principal? ¿Sí? Su integración netamente es económico y tecnológico. Se destacan por tener las tasas más altas de crecimiento e industrialización del área. Ser los más importantes receptores de inversión extranjera en el mundo. ¿Sí? Entonces, miren, características muy importantes de estos países llamados los tigres asiáticos. Y por último, tenemos la Unión Africana, que no es otra cosa que una organización supranacional de estados africanos. Igualmente tienen un objetivo, que es lograr la integración política y económica de sus países miembros. La Unión Africana surgió en el año 2002 a raíz de la propuesta del líder libio Muammar el-Gaddafi de crear una entidad supranacional llamada Estados Unidos de África. ¿Sí? Entonces, todos son miembros de todos los países de África, menos Marruecos, que es el único país que se mantiene fuera de la Unión Africana, además de aquellos territorios también que pertenecen a España, Reino Unido y Francia. Bien, señores estudiantes, espero que hayan tomado en consideración, ¿sí?, los aspectos importantes de esta clase. Primeramente, Ecuador inmerso, digamos, de una u otra forma en lo que es la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Ecuador y los conflictos actuales, cómo ha intervenido, de qué forma, de qué manera, ¿cierto? Cómo Europa se organizó en la Unión Europea y los objetivos que persigue, ¿sí? Cómo igual se unieron países importantes del continente asiático y también del continente africano. Bien, señores, muchas gracias por la atención. Espero que les vaya muy bien. Por favor, haga sus tareas, envíe a la plataforma del SAE en las fechas establecidas. Nuevamente, gracias y nos vemos la próxima clase. Que Dios les bendiga.